Nunca había pensado en contar esta historia porque, siendo sincero, no pasó nada que pudiera demostrar. No encontré una criatura, no vi luces extrañas saliendo del agua, y nadie desapareció delante de mí. Durante años asumí que debía existir una explicación que simplemente yo desconocía, pero cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que hay demasiadas cosas que no encajan. Trabajé casi 8 años haciendo inspecciones marítimas para una empresa privada en la costa este de Escocia. Nuestro trabajo consistía en revisar embarcaciones después de accidentes, averías o reclamaciones de seguros. Era un empleo bastante rutinario. La mayor parte del tiempo tomábamos fotografías, verificábamos daños, comparábamos registros y entregábamos informes. Si alguien imagina algo emocionante, la realidad era exactamente lo contrario. Podía pasar semanas enteras entrando y saliendo de barcos, sin recordar absolutamente ninguno. Precisamente por eso recuerdo perfectamente el único que jamás logré olvidar. Fue en septiembre de 2016. Habíamos recibido el aviso esa misma mañana. Un pequeño pesquero no respondía a llamadas por radio desde hacía varias horas. Otro barco lo había visto completamente detenido a unas cuantas millas de la costa y dio aviso pensando que podía tratarse de una avería. Nada especialmente raro. Los motores fallan, las radios dejan de funcionar y a veces las tripulaciones simplemente están demasiado ocupadas para contestar. De hecho, antes de salir recuerdo hacer una broma diciendo que seguramente terminaríamos remolcando a 3 pescadores molestos porque les habíamos interrumpido el trabajo. Nadie esperaba nada fuera de lo normal. Salimos poco antes del mediodía junto con otra embarcación de apoyo. El mar estaba sorprendentemente tranquilo para esa época del año. Había nubes bajas y esa luz gris tan típica del Mar del Norte que hace que parezca más tarde de lo que realmente es. Tardamos alrededor de 1 hora en llegar hasta donde aparecía la última posición AIS del pesquero. Lo vimos antes incluso de distinguir el nombre pintado en el casco. Estaba completamente inmóvil. No derivaba demasiado porque apenas había viento y las olas eran pequeñas. Desde cierta distancia parecía un barco perfectamente normal esperando el momento de volver a arrancar motores. No había humo. No había señales de incendio. No había daños visibles en el casco. Tampoco vimos bengalas, chalecos en el agua o restos flotando alrededor. Lo único extraño era el silencio. Normalmente, cuando uno se acerca a un pesquero, siempre escucha algo. Un motor auxiliar, una bomba funcionando, gaviotas siguiendo las redes o simplemente voces de la tripulación. Aquella vez, no se oía absolutamente nada. Recuerdo incluso que uno de los hombres que iba conmigo intentó llamarlos otra vez por radio justo antes de acercarnos. Esperamos unos segundos. Solo respondió la estática. Cuando finalmente amarramos junto al barco y subimos a cubierta, lo primero que pensé fue que quizá toda la tripulación estaba abajo reparando algún problema mecánico. Era la explicación más lógica. Empezamos a llamarlos en voz alta mientras recorríamos la cubierta principal. Nadie respondió. Todo estaba en orden. Había cajas con pescado, cabos enrollados correctamente, impermeables colgados donde debían estar y varias herramientas apoyadas junto al torno de las redes. No daba la impresión de que hubieran abandonado el barco apresuradamente. Al contrario, parecía que cualquiera de ellos podía aparecer por una puerta en cualquier momento preguntándonos qué hacíamos allí. Uno de mis compañeros abrió la puerta del pequeño camarote principal mientras yo seguía tomando fotografías. Lo escuché decir simplemente, «No hay nadie». Entré unos segundos después. Sobre la mesa había 3 tazas. Una todavía tenía café. Había un paquete de galletas abierto, cartas náuticas extendidas y un bolígrafo sin tapa justo encima del cuaderno de navegación. La radio seguía encendida. Emitía ese ruido constante de fondo que todos los equipos hacen cuando nadie está transmitiendo. Lo extraño no era encontrar esas cosas. Lo extraño era que todo daba la sensación de haber sido dejado apenas unos minutos antes, como si la tripulación hubiera salido un instante a cubierta y nunca hubiera regresado.
Ninguno de nosotros dijo mucho durante esos primeros minutos. Seguíamos convencidos de que debía existir una explicación sencilla. Simplemente todavía no la habíamos encontrado. Seguimos revisando el barco durante casi una hora antes de aceptar que realmente estaba vacío. Éramos 4 personas distribuidas entre la cubierta, la sala de máquinas y los pequeños camarotes donde descansaba la tripulación cuando pasaban varios días faenando. El barco no era grande, así que no existían demasiados lugares donde alguien pudiera esconderse accidentalmente. Abrimos todos los compartimentos, revisamos los depósitos, los armarios donde guardaban los trajes impermeables e incluso los espacios más estrechos junto a los motores. No encontramos absolutamente a nadie. Lo curioso era que cada habitación parecía contar una historia completamente distinta a la que esperábamos. Si alguien hubiera abandonado la embarcación por una emergencia, lo lógico sería encontrar algún tipo de desorden. Puertas abiertas de golpe, objetos tirados al suelo o equipo de supervivencia faltante. Pero allí todo estaba sorprendentemente ordenado. Los chalecos salvavidas seguían en su sitio. La balsa de emergencia continuaba asegurada sobre su soporte. Las bengalas estaban intactas y el botiquín nunca había sido abierto. Incluso las llaves del pequeño vehículo auxiliar seguían colgadas junto al cuadro eléctrico. Recuerdo que uno de los hombres comentó medio en broma que parecía como si la tripulación hubiera decidido desaparecer de la manera más organizada posible. Nadie se rió demasiado. Mientras uno de mis compañeros fotografiaba la sala de máquinas, yo empecé a revisar el puente de mando con más calma. Ahí era donde normalmente aparecían las respuestas. Los sistemas modernos registran prácticamente todo: posición, rumbo, velocidad, alarmas, comunicaciones y muchas veces hasta pequeñas correcciones hechas por el piloto automático. Al principio no encontré nada llamativo. El barco había salido del puerto 2 días antes. Había navegado hasta una zona de pesca bastante habitual y durante varias horas siguió una ruta completamente normal. Incluso las anotaciones escritas a mano en el cuaderno coincidían bastante bien con la información electrónica. Había referencias al clima, al estado del mar y a la cantidad aproximada de captura. Nada fuera de lo común. De hecho, si uno dejaba de leer unas páginas antes del final, habría pensado que estaba revisando cualquier pesquero de la zona. Fue precisamente esa normalidad la que hizo que las últimas anotaciones me llamaran tanto la atención. No porque fueran extrañas en sí mismas, sino porque cambiaban completamente el tono. Las primeras eran bastante detalladas, después empezaban a hacerse mucho más cortas. Una de ellas simplemente decía: contacto visual al norte. Unos minutos después había otra, sin identificación. La siguiente: no aparece en radar. No había signos de exclamación ni frases alarmantes, solo comentarios breves, escritos con la misma letra de todo el resto del cuaderno. Lo raro era que, después de esa última anotación, pasaban casi 20 minutos hasta la siguiente, y únicamente decía: sigue ahí. No especificaba qué era eso, ni dónde estaba exactamente, ni por qué seguía siendo importante. Después de esa frase ya no había nada más. Pensé que quizá el radar nos ayudaría a entender a qué se referían, pero terminó generándome todavía más preguntas. Muchos equipos conservan un historial de navegación durante un tiempo limitado, así que empecé a revisar las últimas horas registradas antes de que el barco quedara detenido. Esperaba encontrar una ruta recta o pequeños cambios de dirección, mientras buscaban mejores zonas para lanzar las redes. En cambio, el recorrido mostraba algo completamente distinto. Durante aproximadamente 4 horas la embarcación había estado describiendo círculos casi perfectos sobre el agua. No eran maniobras caóticas, ni cambios bruscos por culpa del mal tiempo. Eran círculos muy regulares, casi idénticos entre sí, como si el capitán hubiera intentado mantener siempre la misma distancia respecto a un punto concreto. Lo primero que pensé fue que el sistema tenía algún error, pero comparé esos datos con el GPS
de respaldo y mostraba prácticamente lo mismo. Incluso el consumo de combustible coincidía con una navegación continua durante ese tiempo. Aquello significaba que los motores habían estado funcionando con normalidad mientras alguien dirigía el barco. Un pescador puede reducir velocidad, desviarse unos minutos o repetir una pasada sobre una zona donde haya buena pesca, pero desperdiciar varias horas haciendo círculos en mar abierto simplemente no tenía sentido. Cuando llamé a uno de mis compañeros para enseñarle el registro, se quedó mirándolo un rato sin decir nada. Lo único que comentó fue que nunca había visto una ruta parecida en un pesquero comercial. Yo tampoco. Y lo más inquietante era que el último de esos círculos terminaba exactamente en el punto donde nosotros habíamos encontrado el barco completamente vacío. Lo que vino después fue la parte más frustrante de todo el trabajo porque, en teoría, era cuando las piezas debían empezar a encajar. Mientras el resto terminaba de documentar el interior, yo me dediqué a comparar los horarios del cuaderno de navegación con los registros electrónicos del puente. La idea era sencilla: averiguar en qué momento habían comenzado esos cambios de rumbo y si coincidían con algún problema mecánico o con una llamada de radio. Sin embargo, cuanto más revisaba la información, menos sentido encontraba. El barco no había emitido ninguna señal de socorro. Tampoco había registrado fallos en los motores, pérdida de energía o alarmas de navegación. Todo indicaba que la embarcación estaba funcionando exactamente como debía. Incluso el piloto automático aparecía desconectado durante la mayor parte de esas 4 horas, lo que significaba que alguien había estado gobernando el barco manualmente. Eso descartaba la posibilidad de que el timón se hubiera quedado trabado o que el sistema hubiera empezado a girar por algún fallo electrónico. Alguien estaba sujetando el timón. Alguien estaba decidiendo seguir aquella trayectoria. Y aún así, cuando nosotros llegamos, no quedaba nadie a bordo. Empecé entonces a fijarme en detalles que, al principio, me habían parecido completamente irrelevantes. La puerta del puente estaba abierta unos 20 centímetros, como si alguien hubiera salido con la intención de volver enseguida. El motor auxiliar para recoger las redes estaba apagado, pero no por una avería. Simplemente habían accionado el interruptor. Había un cuchillo de trabajo sobre una caja de aparejos con restos de pescado todavía húmedos. En uno de los camarotes encontré un teléfono móvil conectado al cargador. No tenía batería porque el barco llevaba varias horas sin generar suficiente energía, pero estaba allí. También había una cartera con dinero en efectivo, documentación personal y las llaves de un coche. La mayoría de la gente, si tiene que abandonar una embarcación por una emergencia, no piensa en llevarse la cartera, pero sí se pone un chaleco salvavidas. Aquí ocurría exactamente lo contrario. Las pertenencias personales seguían repartidas por todo el barco mientras el equipo de emergencia permanecía completamente intacto. Era como si las prioridades hubieran sido al revés. Antes de marcharnos recibimos por radio la lista oficial de la tripulación. Eran 3 hombres. Los 3 tenían bastante experiencia pescando en esa zona y llevaban años trabajando juntos. Ninguno era nuevo. Ninguno tenía antecedentes de problemas médicos importantes y, según las familias, tampoco existía ningún conflicto entre ellos en los días previos a la salida. Recuerdo que uno de los agentes que participaba en la coordinación comentó la posibilidad de que hubieran caído al agua intentando liberar una red enganchada. Sobre el papel sonaba razonable. Ese tipo de accidentes ocurren todos los años. El problema era que normalmente dejan algún rastro. Una red fuera de posición, un cabo suelto, un arnés roto o, al menos, el barco avanzando sin control porque ya no queda nadie al timón. Aquí no había nada de eso. Las redes seguían correctamente aseguradas. No había tensión en los cabos, ni señales de que hubieran intentado recoger algo pesado. Además, para que esa explicación funcionara, habría que asumir que los 3 hombres terminaron en el agua casi al mismo tiempo
sin que ninguno alcanzara a activar la radiobaliza personal ni a lanzar un solo mensaje de emergencia. No era imposible, pero tampoco era la explicación sencilla que todos esperábamos encontrar. Cuando terminamos la inspección, uno de los técnicos del puerto me pidió que revisara por última vez el historial del radar antes de apagar definitivamente los equipos. No era algo imprescindible, simplemente querían conservar toda la información posible antes de remolcar el barco. El radar comercial que llevaba instalado permitía reproducir una especie de historial muy básico de los ecos detectados durante las horas anteriores. La mayoría desaparecían rápidamente porque correspondían a otros barcos que navegaban por la zona. Sin embargo, había uno que permanecía durante una parte sorprendentemente larga del registro. No estaba identificado por AIS, así que el sistema lo mostraba únicamente como un eco. Eso, por sí solo, no tenía nada de especial. Hay embarcaciones pequeñas que no transmiten identificación constantemente. Lo extraño era el comportamiento de ese eco. Nunca se acercaba demasiado al pesquero, pero tampoco se alejaba. Mantenía casi siempre la misma distancia mientras el barco realizaba aquellos círculos sobre el agua. Cuando el pesquero giraba, el eco también cambiaba de posición. Cuando reducía velocidad, el eco parecía hacer exactamente lo mismo. Era como si ambos estuvieran describiendo una especie de danza lenta durante horas. Después, justo en el momento en que el barco dejó de moverse por completo, el eco simplemente desaparecía de la pantalla. No se alejaba poco a poco. No cambiaba de rumbo. En el registro siguiente ya no estaba. Pensé que podía tratarse de un fallo del equipo o de una interferencia, pero uno de los especialistas revisó el archivo y me dijo que, hasta donde él podía ver, el radar había funcionado correctamente durante todo el trayecto. Nunca llegó a decir que aquel eco correspondiera a otra embarcación. De hecho, evitó hacer cualquier afirmación sobre lo que mostraba la pantalla. Solo dijo que no podía identificarlo. Y esa respuesta, después de todo lo que habíamos visto aquel día, terminó siendo mucho más inquietante que cualquier explicación. Los días siguientes seguí pensando en aquel barco más de lo que me habría gustado admitir. En nuestro trabajo era normal pasar de un caso a otro sin mirar atrás, pero esa inspección seguía apareciendo en conversaciones de oficina incluso semanas después. Cada uno tenía su propia teoría. Algunos insistían en que el radar debía estar interpretando mal el oleaje o algún banco de aves. Otros creían que el capitán había estado intentando seguir otra embarcación que nunca llegó a identificarse. También hubo quien planteó que los registros electrónicos podían haberse corrompido por algún fallo de alimentación antes de que nosotros subiéramos a bordo. Eran explicaciones razonables, y durante un tiempo intenté convencerme de que una de ellas tenía que ser la correcta. El problema era que ninguna conseguía responder todas las preguntas al mismo tiempo. Siempre había un detalle que quedaba fuera. Si el radar estaba equivocado, seguían existiendo las anotaciones del cuaderno. Si el cuaderno estaba equivocado, seguían existiendo las rutas del GPS. Si el GPS había fallado, entonces todavía quedaba el hecho de que 3 personas habían desaparecido de un barco que nunca mostró señales de una emergencia. Era como intentar resolver un rompecabezas usando piezas de cajas distintas. Unas 3 semanas después me llamaron para revisar parte del material antes de que el expediente se archivara. No era algo excepcional. A veces las aseguradoras pedían aclaraciones técnicas o fotografías adicionales. Recuerdo perfectamente que aproveché para volver a mirar el cuaderno de navegación. Pensé que, con la presión del primer día ya desaparecida, quizá encontraría algún detalle que se me hubiera escapado. Había una cosa que no había notado entonces porque estaba concentrado en las últimas anotaciones. El capitán tenía una costumbre muy concreta al escribir. Siempre anotaba la hora con exactitud y, debajo, añadía una observación sobre el estado del mar. Oleaje moderado, viento del noreste, visibilidad buena. Lo hacía prácticamente en todas las páginas,
Sin embargo, en las últimas 4 horas, esas referencias desaparecían por completo. Solo quedaban las horas y esas frases cortas sobre el contacto visual. Es posible que no signifique absolutamente nada. Cuando uno está ocupado, deja de escribir muchos detalles. Pero no pude evitar pensar que el capitán había dejado de prestar atención al entorno porque había algo ocupando toda su concentración. También tuve acceso a las comunicaciones que otros barcos habían mantenido ese día en la zona. Esperaba encontrar al menos una referencia a esa supuesta embarcación que aparecía como eco en el radar. Después de todo, el Mar del Norte nunca está completamente vacío. Siempre hay pesqueros, cargueros, remolcadores o embarcaciones de servicio moviéndose entre las plataformas. Sin embargo, ninguno de los barcos cercanos reportó haber visto otra nave acompañando al pesquero. Lo único que llamó la atención de un capitán fue una transmisión muy breve captada por radio unas horas antes de perder el contacto. No era un mensaje de socorro. De hecho, ni siquiera estaba dirigido a nadie. Según la transcripción, solo se escuchaba una voz diciendo algo parecido a «Sigue manteniendo la distancia». Después hubo unos segundos de silencio y la comunicación terminó. Nunca pudieron confirmar que esa voz perteneciera al capitán del barco desaparecido, porque la calidad era demasiado mala. Incluso existe la posibilidad de que proviniera de otra frecuencia y se mezclara accidentalmente con la grabación. Aún así, cuando leí esa línea recordé inmediatamente aquellas trayectorias circulares del GPS y el eco que parecía mantenerse siempre a la misma separación. Fue la primera vez que sentí un verdadero escalofrío durante toda la investigación, no porque aquello demostrara nada, sino porque, por primera vez, 2 piezas completamente distintas parecían apuntar hacia la misma idea. Han pasado casi 10 años desde entonces y ya no trabajo en ese sector. He revisado cientos de expedientes marítimos, accidentes mucho más graves y situaciones bastante más violentas que la de aquel pequeño pesquero. Sin embargo, es el único caso que todavía busco de vez en cuando por curiosidad. Cada cierto tiempo reviso si apareció nueva información o si encontraron los cuerpos de alguno de los 3 pescadores. Nunca ocurrió. Oficialmente siguen desaparecidos. El barco terminó siendo vendido meses después, reacondicionado y rebautizado con otro nombre. Nunca volvió a presentar ningún incidente relevante. Si hoy alguien lo viera amarrado en un puerto, probablemente no imaginaría que una vez fue el centro de una investigación que terminó sin respuestas. Yo mismo intenté conseguir una copia completa del expediente hace un par de años porque quería comprobar un detalle del radar que ya no recordaba con precisión. Me enviaron la mayor parte del informe, pero varias páginas relacionadas con los registros electrónicos simplemente no estaban. No aparecían clasificadas ni censuradas. La numeración pasaba directamente de una sección a otra, como si nunca hubieran formado parte del documento. Pregunté por ellas, y la única respuesta que recibí fue que ese era el archivo completo que conservaban. No sé qué ocurrió realmente en ese barco. Puede que exista una explicación perfectamente lógica y que todas las coincidencias que acabo de contar sean exactamente eso. Coincidencias. Puede que el radar fallara, que el cuaderno se interpretara mal, y que 3 pescadores experimentados sufrieran un accidente extraordinariamente improbable. No puedo demostrar lo contrario. Lo único que sé es que, después de tantos años inspeccionando embarcaciones, jamás volví a encontrar otra donde todo pareciera detenido, exactamente en el instante anterior a que algo cambiara. Era como entrar en una fotografía tomada unos segundos antes de un evento importante, solo que ese último instante nunca existía. Y si hay una imagen que todavía vuelve a mi cabeza de vez en cuando, no es la del barco vacío, ni la de las anotaciones del capitán. Es la pantalla del radar mostrando aquel único eco sin identificación, moviéndose lentamente alrededor del pesquero durante horas, siempre a la misma distancia, hasta desaparecer exactamente al mismo tiempo que desapareció toda su tripulación. Nunca he conseguido encontrar una explicación que me deje tranquilo con eso.
En 2019 mi novia y yo hicimos un viaje por Escocia durante casi 2 semanas. La idea era recorrer las Highlands sin demasiados planes, alquilar un coche, dormir en pequeños bed and breakfast y visitar pueblos costeros que normalmente la gente pasa por alto. Ninguno de los dos era marinero ni teníamos experiencia navegando más allá de alguna excursión turística durante las vacaciones. Precisamente por eso nos llamó la atención una empresa que alquilaba pequeños veleros por horas cerca de Stonehaven. No hacía falta licencia porque la ruta recomendada consistía simplemente en bordear la costa, mantenerse siempre a la vista de tierra y regresar antes de la tarde. El propietario nos explicó el funcionamiento del motor auxiliar, la radio VHF, por si ocurría alguna emergencia, y un GPS muy sencillo que básicamente mostraba nuestra posición sobre un mapa. Nos insistió varias veces en que no nos alejáramos demasiado porque el clima podía cambiar muy rápido en esa parte del Mar del Norte. En ese momento nos pareció la típica advertencia que hacen por obligación. El pronóstico era bueno, apenas había viento, y desde el puerto se veía el cielo bastante despejado. Si alguien me hubiera dicho esa mañana que esa iba a ser la única experiencia de mi vida en la que llegaría a pensar seriamente que nos habíamos perdido a pocos kilómetros de la costa, probablemente me habría reído. Las primeras 2 horas fueron exactamente como esperábamos. Íbamos despacio, sacando fotografías de los acantilados, viendo aves marinas y tratando de no hacer el ridículo cada vez que el velero cambiaba de dirección por culpa del viento. En realidad, casi todo el tiempo utilizábamos el pequeño motor porque ninguno de los dos sabía aprovechar bien las velas. La costa permanecía siempre a nuestra izquierda y era imposible perderla de vista. Incluso podíamos distinguir un par de pueblos pequeños a lo lejos y varios faros sobre los acantilados. Cada cierto tiempo pasaba algún barco pesquero, aunque nunca demasiado cerca. No había nada extraño. Recuerdo que comentamos varias veces que entendíamos por qué aquella zona era tan popular entre fotógrafos de naturaleza. El agua era increíblemente oscura, los acantilados parecían interminables, y todo tenía ese aspecto gris que uno asocia inmediatamente con el norte de Europa. Si la historia terminara ahí, probablemente ni siquiera recordaría el nombre del lugar. Todo empezó de una forma tan poco llamativa, que durante mucho tiempo pensé que estaba exagerando al recordarlo. Al mirar hacia el mar, vimos una franja de niebla bastante baja, avanzando lentamente. No era una tormenta, ni una nube enorme. Parecía más bien una especie de pared blanca apoyada sobre el agua. El propietario del alquiler nos había dicho que era relativamente común, así que simplemente decidimos acercarnos un poco más a la costa antes de seguir avanzando. Sin embargo, antes de que pudiéramos cambiar mucho el rumbo, la niebla ya nos había alcanzado. Fue increíblemente rápida. En cuestión de 2 o 3 minutos dejamos de ver los acantilados por completo. No desaparecieron poco a poco. Fue como si alguien hubiera bajado una cortina entre nosotros y la costa. Lo primero que hicimos fue reducir velocidad y comprobar el GPS. Seguíamos prácticamente sobre la ruta marcada por el mapa, así que no parecía haber ningún motivo para preocuparnos. De hecho, todavía recuerdo decirle a mi novia que seguramente en 5 minutos volveríamos a salir al otro lado. Ninguno de los dos imaginaba que esa niebla terminaría acompañándonos mucho más tiempo. Lo raro fue que, aunque el GPS seguía funcionando, la sensación de orientación empezó a desaparecer muy rápido. El mar estaba sorprendentemente tranquilo, pero la falta total de referencias hacía que fuera imposible calcular si realmente avanzábamos o simplemente estábamos girando muy despacio. Cada pocos minutos mirábamos la pantalla para confirmar que el icono del barco seguía moviéndose en dirección al puerto. Había momentos en que parecía hacerlo y otros en que daba la impresión de desplazarse lateralmente sin ninguna razón. Pensamos que quizá el mapa tardaba unos segundos en actualizarse. Después de todo, era un equipo bastante básico. Lo que más me llamó la atención fue el silencio. Hasta ese momento siempre habíamos escuchado gaviotas, motores lejanos o el golpe de las olas contra las rocas. Dentro de la niebla todo eso desapareció. Solo seguíamos oyendo nuestro propio motor y el agua golpeando suavemente el casco.
Llegó un momento en que apagamos el motor durante unos segundos para intentar escuchar si había otras embarcaciones cerca. No se oía absolutamente nada. Era una sensación muy extraña porque sabíamos que estábamos navegando en una zona bastante transitada y, aún así, parecía que el mar entero hubiera quedado vacío. Después ocurrió algo que todavía no he conseguido explicar. Mientras yo intentaba localizar la costa con unos prismáticos, mi novia me dijo que acababa de ver un barco a nuestra derecha. Giré inmediatamente, pero no había nada. Pensé que simplemente había confundido una sombra dentro de la niebla. Un minuto después, fui yo quien creyó distinguir una silueta oscura moviéndose paralela a nosotros, apenas visible durante un par de segundos antes de desaparecer otra vez. No parecía un carguero porque era demasiado baja sobre el agua. Tampoco un velero como el nuestro. Era simplemente una forma alargada que aparecía y desaparecía entre la niebla sin llegar a definirse nunca. Lo comentamos, pero ninguno quiso darle demasiada importancia porque la visibilidad era pésima y el cerebro tiende a completar formas cuando no puede ver con claridad. Aún así, empezamos a tocar la bocina cada cierto tiempo por si realmente había otra embarcación cerca. Nunca obtuvimos respuesta. Decidimos utilizar la radio para avisar al puerto de que seguíamos dentro de la niebla y que probablemente llegaríamos un poco más tarde de lo previsto. La comunicación funcionó, aunque con bastante interferencia. La persona que respondió nos preguntó algo que en ese momento nos pareció extraño. Nos dijo que, según nuestra última posición, ya deberíamos estar viendo claramente la costa. Miré otra vez el GPS y, efectivamente, el icono mostraba que navegábamos prácticamente a menos de 1 kilómetro de tierra. Levanté la vista esperando encontrar los acantilados a pocos metros, pero delante de nosotros solo seguía habiendo una pared blanca. Pensé que quizá el error era de la radio, así que describí lo que estábamos viendo. Hubo unos segundos de silencio antes de que la persona del puerto nos pidiera confirmar nuevamente nuestras coordenadas. Las repetí exactamente como aparecían en la pantalla. La respuesta fue todavía más desconcertante. Nos dijeron que, con esas coordenadas, era imposible que no viéramos tierra. Literalmente imposible. Empezamos a preocuparnos de verdad por primera vez. No porque creyéramos estar viviendo algo sobrenatural, sino porque uno de los dos instrumentos tenía que estar equivocado, y no sabíamos cuál. Si el GPS fallaba, podíamos estar mucho más mar adentro de lo que pensábamos. Si el GPS era correcto, entonces la niebla debía ser mucho más espesa de lo normal. Intenté seguir el rumbo indicado sin desviarme ni un grado, convencido de que tarde o temprano aparecerían los acantilados frente a nosotros. Pasaron varios minutos más, y no ocurrió nada. Lo único que cambió fue que empezamos a escuchar un sonido muy grave, constante y lejano, parecido al motor de un barco grande funcionando al ralentí. Nunca se acercaba ni se alejaba. Permanecía siempre igual de distante. Mirábamos en todas direcciones intentando localizarlo, pero la niebla seguía siendo tan densa que apenas alcanzábamos a ver unos 50 metros alrededor del velero. No sé exactamente cuánto tiempo pasó después porque dejamos de mirar el reloj. Lo siguiente que recuerdo es que, sin ninguna transición, la niebla terminó tan rápido como había aparecido. Simplemente dejamos atrás aquella pared blanca y los acantilados volvieron a estar delante de nosotros. El problema era que no reconocíamos absolutamente nada. No estaba el faro que habíamos visto al salir. Tampoco el pequeño pueblo costero ni las formaciones rocosas donde habíamos tomado fotografías. Todo el paisaje era diferente. Durante unos segundos pensamos que habíamos navegado mucho más de lo previsto siguiendo la costa, pero bastó mirar el GPS para darnos cuenta de que seguía indicando prácticamente la misma posición que unos minutos antes. Cuando finalmente conseguimos regresar al puerto siguiendo las instrucciones por radio, el propietario del velero nos recibió bastante serio. Lo primero que hizo fue preguntarnos por qué habíamos tardado casi 1 hora más de lo previsto. Le explicamos lo de la niebla y el problema con el GPS.
Él revisó el equipo allí mismo y no encontró ningún fallo. Después descargó el recorrido registrado por el aparato. Según el historial, nunca dejamos la ruta recomendada. Habíamos navegado prácticamente en línea recta desde el momento en que entramos en la niebla hasta el momento en que salimos. Lo extraño era otra cosa. El registro indicaba que habíamos permanecido moviéndonos a muy baja velocidad durante casi 40 minutos, en un tramo donde, según la distancia recorrida, deberíamos haber tardado poco más de 6. Hasta hoy sigo pensando que debe existir una explicación relacionada con la niebla, las corrientes, o algún error del GPS que simplemente desconozco. Nunca he dicho que viviéramos algo paranormal, pero unos meses después, mientras buscaba información por curiosidad, encontré varios comentarios en un foro de navegantes locales, donde algunos mencionaban que, cuando entraba cierta niebla desde el Mar del Norte, era mejor permanecer en puerto aunque el pronóstico fuera bueno. No hablaban de monstruos ni de historias de fantasmas. Solo repetían una frase que me llamó mucho la atención, porque sonaba más a consejo entre marineros que a superstición. Decían que, si alguna vez perdías de vista la costa durante una de esas nieblas, no confiaras únicamente en lo que te dijera el GPS. Nunca explicaban por qué. Y, después de aquella tarde, tampoco estoy seguro de querer saberlo. Nunca me han gustado las historias de monstruos marinos porque crecí trabajando en barcos pesqueros y sé perfectamente la cantidad de cosas extrañas que uno puede llegar a ver después de pasar miles de horas en el mar. Un tronco visto desde cierto ángulo puede parecer un animal. Una foca nadando entre la niebla puede confundirse con cualquier cosa. Incluso una boya vieja cubierta de algas puede hacerte dudar durante unos segundos. Por eso, cuando la gente me pregunta si creo que vi alguna criatura esa mañana de octubre de 2004, siempre respondo lo mismo: no lo sé. Lo único que sé con absoluta seguridad es que las redes se engancharon en algo que no debería haber estado allí, que 4 personas vimos partes distintas de ese mismo objeto y que, 20 años después, ninguno de nosotros coincide en cómo era realmente. Esa es probablemente la parte que más me incomoda. Si todos recordáramos exactamente lo mismo, seguramente tendría una explicación. Pero nunca ocurrió. Mi familia llevaba varias generaciones pescando en el Mar del Norte, trabajando principalmente entre la costa este de Escocia y algunos bancos de pesca bastante conocidos por los barcos pequeños. No éramos una gran empresa ni uno de esos enormes arrastreros industriales. Éramos 4 personas en un barco de poco más de 20 metros que salía antes del amanecer y regresaba esa misma tarde si el tiempo acompañaba. Conocíamos bastante bien la zona. También conocíamos los riesgos. En el fondo del Mar del Norte sigue habiendo restos de barcos hundidos, redes abandonadas, motores, contenedores e incluso munición de la Segunda Guerra Mundial. Cada cierto tiempo las redes se enganchaban con algo pesado y había que decidir si valía la pena intentar recuperarlo o simplemente cortar el cabo y perder parte del equipo. Era un problema habitual. Por eso, cuando aquella mañana sentimos el primer tirón, nadie pensó que estuviera pasando algo fuera de lo normal. Habíamos hecho 2 pasadas bastante buenas y ya estábamos preparando la tercera cuando el torno empezó a trabajar con mucha más dificultad de lo habitual. El motor seguía funcionando correctamente, pero el cable estaba completamente tenso. Pensamos que las redes se habían quedado atrapadas en alguna estructura metálica del fondo. Bajamos un poco la velocidad del barco para cambiar el ángulo del cable e intentar liberarlas, pero no funcionó. Entonces hicimos lo que cualquier tripulación habría hecho. Empezamos a recoger despacio para ver exactamente con qué se habían enganchado. La tensión era enorme. El cable vibraba constantemente y el torno trabajaba mucho más lento de lo normal. Aún así, el objeto comenzó a subir. Eso ya era una buena noticia, porque significaba que no estaba completamente fijo al fondo. Recuerdo que uno de los muchachos dijo que seguramente habíamos atrapado un viejo motor de barco o alguna pieza grande de maquinaria.
Era una explicación perfectamente razonable. Tardamos más de 20 minutos en acercar aquello a la superficie. Durante todo ese tiempo el barco escoraba ligeramente hacia un lado por el peso que colgaba de las redes. Lo raro fue que, a medida que el objeto subía, la resistencia parecía cambiar. No era un peso constante. Había momentos en que el torno recuperaba cable con relativa facilidad y otros en que parecía detenerse por completo, como si algo volviera a tirar hacia abajo. Ninguno le dio demasiada importancia, porque las corrientes también producen ese efecto cuando una red grande empieza a ascender desde cierta profundidad. Lo menciono únicamente porque después todos recordamos ese detalle. En aquel momento nadie habló de ello. Cuando las boyas de la red finalmente aparecieron sobre el agua, nos acercamos todos al costado de estribor esperando ver qué demonios habíamos sacado. Lo primero que emergió fue una enorme masa cubierta por agua, barro y algas. Apenas permaneció fuera de la superficie unos pocos segundos porque seguía colgando parcialmente bajo el agua. Es difícil explicar lo que vi porque fue realmente muy poco tiempo. Mi impresión fue que estaba mirando una gran estructura metálica completamente oxidada. Pensé en una vieja caldera, parte del casco de un barco o algún depósito industrial. No le di más vueltas. Estaba concentrado en decidir cómo asegurar el peso para subirlo completamente a cubierta. Fue entonces cuando escuché a uno de los otros gritar que tuviéramos cuidado. Giré inmediatamente pensando que el cable iba a romperse. En cambio, encontré a los otros tres mirando exactamente el mismo punto con expresiones completamente distintas. Uno señalaba diciendo que aquello parecía madera. Otro repetía varias veces que había visto una especie de abertura enorme entre las algas. El más joven de la tripulación estaba completamente pálido y no dejaba de decir que algo acababa de moverse debajo de la superficie. Yo no vi ningún movimiento. Tampoco vi ninguna abertura. Lo único que seguía viendo era una masa oscura cubierta de incrustaciones marinas. De hecho, durante unos segundos llegué a pensar que los demás estaban interpretando formas donde no las había. Apenas tuvimos tiempo de discutirlo porque, casi inmediatamente, el torno volvió a tensarse de golpe. El barco entero dio un pequeño tirón hacia un lado, y el cable empezó a vibrar como nunca lo había visto hacer. Instintivamente reduje potencia porque pensé que el torno estaba a punto de romperse. Fue una buena decisión porque apenas unos segundos después la tensión desapareció por completo. No hubo un gran golpe, ni un sonido metálico. Simplemente dejó de existir resistencia. El cable quedó flojo de un momento para otro y las redes volvieron a subir con total normalidad, como si acabaran de soltarse de cualquier obstáculo del fondo. Todos corrimos hacia la borda esperando volver a ver el objeto hundiéndose lentamente, pero el agua ya estaba completamente tranquila. Solo quedaban algunas burbujas y un círculo de agua más oscura que desapareció en menos de un minuto. Ni siquiera había suficiente oleaje como para ocultar algo grande alejándose. Era como si aquello hubiera dejado de existir. Seguimos recogiendo las redes convencidos de que al menos encontraríamos algún resto enganchado. Un pedazo de metal, madera o cualquier cosa que explicara el peso que acabábamos de levantar. Sin embargo, cuando la red terminó de subir, estaba prácticamente intacta. Tenía algunas algas, barro y varias estrellas de mar, algo completamente normal después de arrastrarla por el fondo, pero no había ningún agujero grande, ningún cabo roto y, sobre todo, ninguna señal de haber sostenido durante 20 minutos un peso tan enorme. El propio cable de acero tampoco presentaba daños. Aquello era quizás lo más extraño. Cuando una red se engancha con algo realmente pesado, siempre queda alguna marca. Un eslabón deformado, una malla rota o algún tramo desgastado por la fricción. Esa vez no encontramos absolutamente nada. El ambiente en el barco cambió por completo durante el resto de la jornada. Nadie estaba asustado exactamente, pero todos seguíamos hablando de lo que habíamos visto intentando llegar a una versión común.
Y fue ahí cuando empezó el verdadero problema. Cuanto más hablábamos, más evidente resultaba que cada uno recordaba una cosa distinta. Yo insistía en que era una estructura metálica. Mi hermano aseguraba que había visto tablones enormes cubiertos de percebes. El marinero más joven decía que aquello no tenía ninguna forma reconocible y que juraría haber visto algo desplazarse lentamente, justo debajo, antes de que el cable perdiera tensión. El cuarto hombre nunca describía el objeto. Solo repetía una frase que todavía recuerdo casi palabra por palabra. Decía que lo raro no era cómo se veía. Lo raro era que le había parecido demasiado grande para la profundidad donde estábamos pescando. Cuando le preguntábamos qué quería decir exactamente con eso, respondía que no lo sabía, que simplemente esa había sido su impresión. Un par de semanas después regresamos al mismo banco de pesca porque queríamos comprobar si realmente existía algún pecio en esa posición. Marcábamos todos nuestros lances con bastante precisión, así que volver al mismo punto no era complicado. Pasamos las redes varias veces por la zona. También utilizamos una ecosonda más moderna que nos prestó un amigo para intentar localizar alguna estructura grande en el fondo. No apareció absolutamente nada. El relieve era bastante uniforme, y no había restos importantes registrados en las cartas náuticas de esa área. Con el tiempo terminamos aceptando que, probablemente, nos habíamos enganchado con algún objeto que la corriente desplazó después, o que simplemente nunca conseguimos localizar otra vez. Han pasado muchos años desde entonces, y todavía mantengo contacto con 2 de los hombres que estaban conmigo aquella mañana. Curiosamente, cuando sale el tema, seguimos sin ponernos de acuerdo. Cada uno cuenta una historia ligeramente diferente. Lo curioso es que ninguno ha cambiado su versión con el tiempo. Todos seguimos describiendo exactamente lo mismo que recordamos haber visto esos pocos segundos sobre la superficie. Y eso es precisamente lo que me hace pensar en aquel día más de lo que debería. Si uno solo hubiera tenido un recuerdo distinto, asumiría que se equivocó. Pero 4 personas mirando el mismo objeto, desde apenas unos metros de distancia, no deberían salir de allí con 4 recuerdos incompatibles. No sé qué levantamos del fondo del Mar del Norte aquella mañana. Tal vez, realmente era una vieja pieza de un naufragio, y nuestras memorias simplemente hicieron el resto. O tal vez no. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que una red se engancha con algo demasiado pesado, ya no siento curiosidad por descubrir qué es. Hay una parte de mí que prefiere que el cabo se rompa antes de volver a ver aparecer algo sobre la superficie durante apenas unos segundos, y no poder explicar jamás qué era realmente. Esto ocurrió en 2017, durante un viaje familiar por Escandinavia. Mi esposa, mis 2 hijos y yo habíamos decidido hacer un recorrido por Noruega y Dinamarca durante las vacaciones de verano. No era un viaje de aventura ni nada parecido. Éramos una familia haciendo turismo como cualquier otra. Una de las partes del viaje que más esperaban los niños era el trayecto en ferry entre Noruega y Dinamarca, porque nunca habían estado en un barco tan grande. El ferry era enorme comparado con cualquier embarcación en la que hubiéramos subido antes. Tenía varios pisos, restaurantes, zonas exteriores y cientos de pasajeros moviéndose por la cubierta. Para ellos era casi como una pequeña ciudad flotante. Pasaron buena parte del viaje caminando de un lado a otro tomando fotografías con una cámara compacta que les habíamos regalado unos meses antes. El trayecto comenzó con bastante normalidad. El clima era bueno, aunque el cielo estaba parcialmente cubierto. El mar estaba tranquilo y la visibilidad era bastante amplia. Desde la cubierta se podían ver otras embarcaciones a la distancia, principalmente cargueros y algunos barcos pequeños de pesca. Recuerdo que mis hijos estaban fascinados con todo lo que pasaba alrededor. Cada pocos minutos venían a enseñarnos alguna fotografía nueva, una gaviota volando cerca, la estela blanca que dejaba el ferry detrás,
otros barcos cruzando el horizonte o personas en la cubierta. En ese momento ninguna imagen parecía importante. Eran simplemente fotos de vacaciones. La primera vez que vimos algo extraño fue varios días después de volver a casa. Estábamos viendo las fotografías en una pantalla grande cuando mi hijo señaló una de ellas y preguntó qué era la forma oscura que aparecía debajo del agua. Pensé que se refería a una sombra del barco o quizás a una parte de la estela que producía el ferry. La imagen mostraba el mar visto desde arriba, con la parte lateral del barco en un extremo y una zona oscura extendiéndose debajo de la superficie. No era muy clara porque el agua reflejaba mucho el cielo, pero había algo diferente en esa sombra. No parecía una mancha fija. Parecía una forma alargada siguiendo la trayectoria del ferry. Mi primera reacción fue buscar una explicación normal. Podía ser cualquier cosa. Un grupo de peces grandes. Una sombra producida por una nube. Una corriente de agua más oscura. Incluso pensé que podía ser un problema de la cámara. Pero cuando empezamos a revisar las fotografías anteriores y posteriores, encontramos algo que nos llamó mucho la atención. La misma forma aparecía en varias imágenes tomadas con minutos de diferencia. No exactamente igual, porque cambiaba ligeramente de posición, pero siempre estaba cerca del barco. En algunas fotografías parecía estar bastante lejos. En otras, parecía acercarse más a la superficie. Lo más raro era que la cámara no estaba apuntando siempre hacia el mismo lugar. Mis hijos no estaban intentando fotografiar el agua. Estaban tomando fotos de cualquier cosa que les llamara la atención, lo que significaba que aquella forma aparecía accidentalmente en diferentes momentos. Al principio pensé que quizá era simplemente la sombra del propio ferry, pero esa explicación dejó de tener sentido cuando revisamos una secuencia de imágenes tomadas desde la cubierta trasera. En ella se veía claramente la estela del barco alejándose hacia atrás y, debajo del agua, una segunda forma oscura moviéndose paralela a la embarcación, ligeramente desplazada hacia un lado. No estaba exactamente debajo del ferry, estaba acompañándolo. Además, por la posición relativa respecto al barco, parecía mantener una distancia bastante constante. Busqué información sobre el ferry y la ruta para entender mejor lo que podía ser. Lo primero que encontré fueron explicaciones completamente normales. Grandes animales marinos pueden seguir barcos durante bastante tiempo porque aprovechan las corrientes creadas por la embarcación. Delfines, ballenas pequeñas o incluso bancos de peces pueden producir sombras visibles desde la cubierta. Eso era algo perfectamente posible. El problema era la duración. Según las fotografías, aquella forma estuvo presente durante casi una hora. Y en ninguna de las imágenes donde aparecía se distinguían movimientos típicos de animales pequeños. No había grupos separados ni patrones claros. Era simplemente una masa oscura que permanecía cerca. Decidí enviar algunas de las fotografías a una comunidad de aficionados a la navegación porque pensé que alguien podría reconocerlo inmediatamente. No esperaba que nadie dijera nada extraño. De hecho, quería que alguien me dijera algo como «es una ballena» o «es una sombra del casco». La mayoría de las respuestas fueron bastante razonables. Algunos usuarios mencionaron que podía ser una concentración de peces o una distorsión causada por la profundidad del agua. Otros dijeron que las fotografías no tenían suficiente calidad para identificar nada. Pero hubo un comentario de una persona que trabajaba con barcos comerciales que me llamó la atención. No decía que fuera imposible. Simplemente comentó que, por la forma en que se veía la sombra, parecía estar demasiado cerca y demasiado estable respecto al ferry. Eso fue lo que me hizo volver a revisar las imágenes. No porque pensara que había algo misterioso, sino porque quería entender qué había visto realmente mi hijo. Empecé a fijarme en pequeños detalles. En una fotografía tomada aproximadamente 20 minutos después de la primera, la forma parecía estar más cerca de la superficie porque la parte superior era más visible. En otra parecía desaparecer casi completamente. Después volvía a aparecer unos minutos más tarde. Nunca salía del encuadre de forma clara. Nunca aparecía alejándose.
Simplemente estaba ahí, siguiendo la misma dirección. Lo extraño es que nadie en el ferry reaccionó. Y eso es probablemente lo que más me cuesta explicar. Había cientos de personas en las cubiertas exteriores. Había turistas tomando fotografías, niños mirando el mar y pasajeros observando el paisaje. Si algo grande hubiera estado nadando junto al barco durante tanto tiempo, uno pensaría que alguien más lo habría visto. Pero no encontramos ningún comentario, ninguna fotografía de otro pasajero y ninguna publicación de alguien mencionando algo parecido. Años después intenté volver a buscar información sobre ese viaje. Revisé la fecha exacta, la ruta del ferry y algunos registros de avistamientos marinos en esa zona. Encontré varios reportes de ballenas y otros animales grandes cerca de las rutas entre Noruega y Dinamarca, así que sigo pensando que esa es probablemente la explicación más lógica. Puede que simplemente hayamos fotografiado un animal que nadie más notó. Puede que el ángulo del sol y la profundidad del agua hicieran que pareciera mucho más grande de lo que realmente era. Pero hay un detalle que todavía me resulta extraño. La forma aparece en las fotografías tomadas desde diferentes lados del ferry durante un periodo bastante largo. No parece estar huyendo del ruido de los motores. No parece cruzarse por casualidad delante del barco. Parece estar siguiendo la misma ruta. Mis hijos ya son adultos y todavía recuerdan ese viaje, aunque ninguno de ellos recuerda haber visto nada extraño en el momento. Cuando les pregunto por esas fotografías, siempre dicen lo mismo, que simplemente estaban tomando fotos del mar porque era la primera vez que viajaban en un ferry tan grande. Nunca vieron nada bajo el agua. Nunca sintieron que hubiera algo cerca. Y quizás esa sea la parte más inquietante de todo. No que algo pudiera haber estado siguiendo el barco, sino que, durante casi una hora, algo estuvo allí abajo, a pocos metros de cientos de personas. Y la única razón por la que sabemos que estuvo allí es porque un niño decidió tomar una fotografía al azar del océano.